volvemos con la cortina de Papo que a Hernán me parece que le gusta mucho, ¿no? Le mandamos un saludo a Hernán, que hoy no lo saludé. Gracias, Hernán, por hacernos estar al aire. Y vamos a presentar a nuestro primer entrevistado del día de hoy, Guido Ambrosio, que es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Buenos Aires, profesor en disciplinas industriales. Mediante una beca realizó un máster de gestión y desarrollo de infraestructura ferroviaria en España, Universidad de Alfonso X, y tiene más de 10 años en material de experiencia en material rodante ferroviario, y hace 4 años comenzó a desarrollar el proyecto de autopistas ferroviarias, el cual fue parte de su tesis de la maestría. ¿Te acordás, Nico, y Meli, que hablamos la semana pasada con José, que él nos comentó de Guido, que tenía este proyecto en mente, que había sido su proyecto de tesis? Y bueno, lo tenemos acá en el aire a Guido Ambrosio para que nos cuente. Primero, comentarnos cómo estás. Buen día, Guido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá te saludo a Joaquín, Nicolás y Meli. Estamos ¿Qué, acá en el aire de Estación Alaf. La qué primera tal? Buenos consulta que días, tengo para Joaquín. hacerte es que nos cuentes un poquito cómo es este proyecto que presentaste en tu tesis de desarrollar autopistas ferroviarias. Bueno, el proyecto, para ser bien concreto, lo que consta básicamente es poder desarrollar una manera de operación en nuestro sistema ferroviario que nos permita transportar los camiones de carga a bordo de las formaciones ferroviarias en determinados ramales, ¿sí? O sea, digamos, el objetivo de esto no es hacerlo extensivo en absolutamente toda la red, sino buscar ramales estratégicos que puedan, digamos, tener este modo de operación para poder transportar los camiones de carga a bordo de las formaciones ferroviarias. Ese sería por ahí el núcleo de la idea. Ok. No sé si querés desarrollar un poquito más y cómo el proyecto vos lo pensaste en base a la Argentina específicamente, o también se puede extender a distintos países, América Latina, o tiene que ver con una cuestión geográfica exclusiva de la Argentina. Bueno, sí, digamos que un poco todo eso se cruza en el proyecto. Cuando empecé a investigar la idea que se me presentó en algún momento, ya hace como 4 años, este proyecto lo trabajo conjuntamente con un colega, el ingeniero Pablo Oroy, que también es un especialista en el tema de material rodante del ferrocarril. Un poco el objetivo atraviesa de averiguar las experiencias internacionales sobre esto, porque la realidad es que esto ya existe en algunos lugares del mundo, y ver de qué manera se puede desarrollar localmente este aspecto sin que esto implique, digamos, traer ideas elaboradas de afuera, porque siempre estas circunstancias, digamos, hay que tener mucho en cuenta aspectos socioeconómicos locales para poder desarrollar estas ideas. De hecho, si vamos a lo concreto en Argentina, históricamente hubo antecedentes de pruebas de este modo de operación, incluso por ahí en alguna institución difundió alguna imagen en las redes de un tren de Mendoza con locomotora a vapor con camiones del Expreso Malargue a bordo. O sea que es algo que viene desde hace mucho tiempo como intentando estar en nuestra red ferroviaria, pero nunca llega a tomar, digamos, la fuerza o nunca llega a tomar el desarrollo para implementarse. Entonces, el objetivo de este proyecto fue considerar aspectos locales muy particulares de nuestra red y nuestra economía y nuestra demanda de transporte, de cómo funciona nuestra logística en Argentina, y en base a eso tratar de encontrar lo que por lo menos para mí fue la mejor opción, ¿no? Dentro del análisis, la mejor opción de operación, porque también este tipo de tecnologías tiene muchas alternativas. Cuando uno empieza a recorrer en el mundo cómo este modo de operación se lleva a cabo, encuentra que hay muchas diversidades y cada lugar tiene sus particularidades. Entonces fue un poco el desarrollo de viaje a medida, como nosotros creemos que debe ser la infraestructura ferroviaria en cada país, para nuestro caso particular. Bien. Se me ocurre preguntarte, vos dijiste que esto ya existe en otras partes del mundo y que vos este proyecto lo basaste en agarrando o basándote en experiencias del exterior. ¿En qué países ya funciona esto y cómo funciona y si funciona bien, digamos?
Bien, los dos principales países, o el principal país y la principal región económica común, que es Europa, justamente ahí se aplica esta metodología, y el otro es Estados Unidos, como país individual, no como zona común económica. Las experiencias son muy positivas. Estados Unidos tiene una particularidad, que este modo de operación en los últimos 20 años se vino retrotrayendo, pero por un motivo muy particular, que tiene que ver con el comercio, digamos, exterior del país, tanto importaciones como exportaciones, que fue muy volcada a lo que es el container, que claramente es la alternativa más eficiente para ese tipo de comercios. Pero aún hoy en día siguen manteniendo un transporte de carga interno del país, de cabotaje, podríamos decir, con esta metodología, el cual no es menor, porque si nosotros analizamos las estadísticas que se publican sobre este punto en Estados Unidos, lo que es el transporte de carga de cabotaje, la participación del container es muy baja y tiene mucha preponderancia, o casi la misma, que este tipo de operación. En el caso de Europa, la particularidad que tiene es que este sistema viene hace muchísimos años desarrollándose, y cada vez va tomando más impulso. De hecho, día a día se están desarrollando corredores nuevos de autopistas ferroviarias en la región común económica europea, con lo cual esto, digamos, muestra como una alternativa para potenciar y diversificar aún más la capacidad de carga de los sistemas ferroviarios. O sea, el objetivo no es, digamos, con esta metodología reemplazar nada, sino todo lo contrario, darle una manera más al ferrocarril de operar un modo de carga, ¿sí? Lo que ya conocemos del granel, de los containers, que tienen mucho peso en lo que es importación, exportación, y sumar una metodología más que sea ágil y que pueda darle al modo logístico carretero, digamos, una especie de amortiguador en costos y un amortiguador en impacto ambiental, ¿no? Guido, ¿cómo andás? Melina Escacerra acá te saluda. Es muy interesante. Melina, mucho gusto. Un gusto. Todo lo que comentás, a priori, y sin ser especialista en material rodante, me imagino que el objetivo de poder transportar camiones digamos, en formaciones ferroviarias tiene como fin salvar esa crítica, entre comillas, que tiene el transporte ferroviario de no ser adaptativo al lugar punto de partida, punto de llegada, y necesitar sí o sí hacer un transbordo de carga, lograr hacerlo puerta a puerta, que hoy en día, por limitaciones dado que es un transporte guiado, eso no puede suceder. No sé si ese es el objetivo principal, o por qué razón subiríamos camiones a o si ese es el concepto, si lo estamos entendiendo bien yo y el resto de los oyentes. Bien, muy interesante el planteo, Melina. Lo que vos decís de esa complementariedad entre ambos sistemas es una parte del análisis y es una digamos, de los fundamentos, pero no es el único. El análisis que nosotros encaramos para poder decir, bueno, ¿por qué nos conviene operar este modo de transporte? Lo podemos centrar en tres núcleos de conocimiento o de temas muy puntuales. Uno tiene que ver con lo que hoy en día ya tiene una relevancia muy importante, que tiene que ver el tema del calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero. Eso por un lado. El segundo punto tiene que ver con la siniestralidad vial, ¿no? O sea, a través de esta manera nosotros podríamos trabajar mucho lo que tiene que ver la siniestralidad vial en determinados corredores carreteros que, por la presencia del transporte de carga, tienen altos índices, y eso representa un problema muy importante. Y el tercer punto es darle al transporte automotor, en nuestra coyuntura particular, una mejora competitiva desde el punto de vista de los costos, para poder, digamos, seguir operando sin que eso implique, digamos, un valor grande en la cadena logística del costo del transporte, ¿no? O sea, poder darle una herramienta más al transporte automotor que le permita reducir los costos, incluso hasta en nuestra coyuntura de economía por ahí, que tenemos la problemática de las divisas y demás, tratar de independizar todo lo que es la cadena logística de los insumos dolarizados, como principalmente son, en el caso del transporte automotor, combustibles, lubricantes, neumáticos, que parece que no, pero es un insumo muy importante. Entonces,
desde esos tres lugares o desde esos tres frentes de trabajo es que nosotros abordamos esta idea y encontramos de que esta manera presenta una potencialidad para poder atacar esas diversas situaciones que se plantean. Muy interesante, Guido. Y mientras vos hablabas, se me ocurrió, Joaco, no sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, obvio. ¿Cómo se da, o sea, cómo se compatibiliza el hecho de sumar, de subir un camión a un vagón que me imagino que será playo, con el tema del gálibo de la vía? Para los oyentes y los que no por ahí son más técnicos, el gálibo es, digamos, el contorno dentro del cual tiene que inscribirse cualquier material rodante para no, digamos, llevarse puesta cualquier otra infraestructura fija que esté alrededor de la vía, y todo material rodante tiene que estar inscripto dentro de esa sección transversal. ¿Cómo se compatibiliza, o si hay que hacer algún ajuste a los gálibos que hoy en día están regulados por la CNRT? Bien, correcto. Grandioso punto ese, porque justamente, digamos, ese aspecto se deriva en algo que es complementario y colateral, y creo que trasciende al proyecto nuestro, que es el tema de los gálibos ferroviarios en Argentina. Desde mi punto de vista y bajo este proyecto nos encontramos con dificultades en ese aspecto, porque claramente con el gálibo que hoy en día está reglamentado, este tipo de operación requeriría de un material rodante muy, muy especial, que como bien vos decís es un vagón playo, pero de muy baja altura, o sea, con unas ruedas muy pequeñas, que eso suma mucha dificultad porque brevemente es el diámetro de la rueda tiene una limitante en lo que es su tamaño, porque si la rueda es muy pequeña gira muy rápido y aparecen algunos fenómenos de calentamiento térmico y demás, con lo cual tenemos muchas limitaciones en achicar las ruedas. Entonces eso haría que el sistema o el proyecto se vuelva como muy rebuscado, porque tendríamos que tener un material rodante muy específico y ya eso no sería una manera. Pero trabajando desde el gálibo podríamos trabajar con bogies y ruedas mucho más convencionales que incluso hoy día están dando servicio a través de vagones playos. Entonces, lo que se desprende de esto concretamente es una modificación del gálibo de material rodante para poder operar este modo. Ahora, esta modificación nosotros creemos, y empezamos a indagar, creemos que sería beneficiosa no solo para este modo de operación, sino para otros nuevos modos de operación que en Argentina no se están dando por diferentes motivos, no estrictamente solo por el gálibo. Entonces creemos que es una importante oportunidad, incluso la situación de coyuntura actual que nos toca vivir, donde hay mucha renovación en la infraestructura de ferroviaria de nuestro país, donde se pueda dar una actualización del gálibo que incluso a futuro nos permita operar sistemas de, por ejemplo, doble piso contenedores, doble piso pasajeros, y en este caso, camiones a bordo de los trenes. Entonces, de alguna manera es un proyecto colateral que se desprende, que es una propuesta de actualización de gálibos de material rodante en la red. Hola Guido, ¿cómo andás? Nico Berardi te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Un gusto tenerte en el aire. Recordemos que Guido hizo junto con José, quien lo promocionó para esta entrevista, el último seminario presencial que hicimos en ALAF antes de que irrumpa la pandemia, no sé si te acordás, Guido, en su momento, sí, con el tema de contacto de rueda-riel. Ah, es verdad, no me acordaba, mirá. Sí. Nosotros cuando hablamos por teléfono una semana retomamos eso. A mí también, cuando José lo recomendó la semana pasada, a mí no se me había venido y después lo recordamos. Así que bueno, se va convirtiendo en un amigo de la casa de alguna manera, ¿no? Sí, olvidate. Aportando. Bueno, con todo gusto. Con todo su conocimiento. Agradecerles el espacio para poder conversar estos asuntos que creo que son muy importantes para la cuestión ferroviaria nacional. Sí, para mí, Guido, muy interesante. Escuchaba atentamente las preguntas que te hacían Joaquín y Meli, muy buenas, y tus respuestas. Claramente es un proyecto, digamos, que en términos de economía de transporte, cuando vos decías, bueno, cualquiera que haga una evaluación de proyecto, las externalidades positivas están en la cuestión ambiental, la cuestión económica, porque disminuye los costos logísticos, la cuestión de siniestros, y también incluso en términos de mantenimiento de las carreteras, ¿no? Cuando vos aliviás la demanda de camiones, de alguna manera también aliviás todo lo que es los costos de mantenimiento, ¿no? Entonces sí, correcto. Estoy teniendo, perdón, por ahí no estoy
siguiendo la dinámica de la conversación, estoy teniendo algunas dificultades de señal para escucharlos, pero entiendo lo del mantenimiento de las carreteras y las externalidades. Sí. Sí, es correcto. Y es un tema porque justamente, digamos, el transporte de carga genera un impacto muy grande en lo que es la carretera para su mantenimiento, con lo cual eso sumado a que también el insumo que se utiliza para la carretera es un insumo derivado de petróleo, o sea, ahí tenemos toda una cadena que empieza como todo a concatenarse y básicamente lo que hace es, digamos, encontrar un refuerzo en la justificación de por qué es conveniente este proyecto desde múltiples factores que representan estas externalidades, ¿no? Sí, a mí lo único que me surge como interrogante, ya como para ir cerrando, preguntarte, bueno, ¿cómo lo ves vos que te metiste de lleno en el tema? Digamos, ¿cuál es el camino para la implementación? ¿Quién lo tracciona, no? Porque de alguna manera son las empresas que operan servicios de transporte por camión o por ferrocarril, empresas que en definitiva dan servicio de logística, inclusive como Grano Cargas y Logística. O sea, ¿quién debería ser el promotor de una iniciativa de este tipo? El ferrocarril, me imagino en este caso, y llamar al camión para que se suba a sus formaciones. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, yo creo que en este tipo de proyectos, digamos, lo más ideal, lo adecuado es que se dé una interrelación entre las empresas operadoras, entre las áreas de gobierno, que en este caso entiendo sería el Ministerio de Transporte, y las áreas académicas, que serían las universidades, en el desarrollo concreto de la tecnología. Yo creo que en ese tridente, digamos, se debería dar una sinergia donde las universidades desarrollen la tecnología que sea transferida a las empresas operadoras, incluso a la industria, porque para fabricar los vagones y demás hay una transferencia industrial directa para producción y desarrollo de tecnología, y el Estado en ese sentido tendría un rol fundamental en lo que es reglamentación para poder dar, digamos, las reglas de operación de este tipo de nuevos sistemas, ¿no? Hay cuestiones, eso tendrán que ver justamente con el gálibo, o sea, reglamentar un gálibo implica una decisión estratégica del Estado, cuestiones de reglamentación de seguros, en fin, una serie de cosas que el Ministerio, las áreas ministeriales, es muy importante que las hagan propias y las empujen desde ese lugar. Yo creo que desde esas tres áreas se puede lograr, digamos, como el virtuosismo, digamos, de empujar este proyecto para el bien de todo el país, ¿no? Bueno, Guido, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste para el aire de Estación ALAF. Esperemos que dentro de poco puedas volver a dar un seminario presencial ahí en ALAF, como dijo Nico. Y que bueno, cualquier cosa que necesite estamos a disposición. Perfecto, bueno, les agradezco mucho, ojalá que sí, que pronto podamos volver a la presencialidad en el espacio de la LAF, que siempre es tan enriquecedor, la divulgación y en la formación de conocimientos ferroviarios, y bueno, ojalá que todo esto pase pronto para todos y podamos seguir encaminados en nuevos proyectos. Bueno, Guido, gracias y hasta luego. Les agradezco mucho, hasta luego, que tengan buen día. Bueno, ahí pasó Guido Ambrosio comentándonos un poquito el proyecto de autopistas ferroviarias. Muy interesante, por cierto. Vamos a ir desarrollando en el transcurso de otros programas cómo se puede ir resolviendo esto.